Bienvenidos, profesor y respetados compañeros. El grupo formado por Rosa Moreno, Rosario Pinilla, Yolanda Córdoba, Irene Gobea y el suscrito Jan Daly, pues tenemos el placer de compartir con ustedes el tema El sistema bancario de Panamá. Esperamos que la experiencia pedagógica sea de su agrado y que la disfruten. Bienvenidos. Debemos decir que el 1970 representa una fecha histórica para nuestra república, ya que en este año inicia la primera ley bancaria y hay un antes y un después desde el punto de vista económico como centro financiero internacional en esta república. 28 años después se moderniza el sistema y se crea la superintendencia, entidad que hoy por hoy rige, controla y asegura el correcto funcionamiento del sistema y la banca en este país y para la gestión bancaria regional y global. Como verán adelante de nuestro trabajo, entenderán que existen tres tipos de funcionamiento y de bancos en nuestro país, pero esa es parte del desarrollo que siguen mis compañeras. Lo importante a destacar acá que hay un antes y un después en la fecha de 1970 cuando se crea nuestra primera ley bancaria y por eso tenemos gran hegemonía en el tema financiero y bancario en la región. Continúa nuestra compañera. Adelante. Antecedentes del sistema bancario panameño. La actividad bancaria en Panamá tiene sus raíces en eventos clave de su historia como el descubrimiento de las minas de oro en California y los trabajos del canal interoceánico por parte de los franceses. En los años de 1840 a 1860, las oficinas de correo en Panamá realizan actividades bancarias. En 1965 se fundó el Banco de Planos y se convierte en el Banco de Panamá en 1969, antes de la independencia. Es en nuestra era republicana cuando se marca una gran historia en el sistema bancario panameño, con la reapertura de los trabajos del canal al inicio de este periodo, al establecerse en 1904 dos bancos muy importantes. El primero de ellos, el International Bank Corporation, hoy Citibank, y en donde se crea el Banco Hipotecario y Prendario de la República con la Ley 74 de 1904, siendo este el primer banco establecido en la República de Panamá, hoy Banco Nacional de Panamá. Con el tiempo, varios bancos internacionales y panameños se sumaron, destacando la creación de la Caja de Ahorro en 1934 y el Banco General en 1955. Hacia finales de década de 1960, más de un centenar de establecimientos bancarios operan en el país. Con la primera ley bancaria en Panamá se aprueba con el decreto de gabinete número 238 del 2 de julio de 1970, en la que se establece la Comisión Bancaria Nacional como entidad reguladora. En 1973, la Comisión Bancaria Nacional pasa al Ministerio de Planificación y Política Económica, con 7 miembros, 3 del sector público, 3 de la Asociación Bancaria de Panamá y 1 nombrado por el órgano ejecutivo. En la crisis política de Panamá de 1988 resultó en una caída de activos cercana de 14.772 millones y el cierre del sistema bancario por más de 9 semanas, permitiéndose solo operaciones internacionales. A pesar de estos desafíos, la credibilidad del sistema se restauró y desde 1990 hasta 1999, el fortalecimiento de la banca privada panameña crecieron a 18.601 millones. La Superintendencia de Bancos de Panamá fue creada en 1998 mediante el Decreto Ley 9, reemplazando a la Comisión Bancaria Nacional de 1970.
La nueva entidad busca fortalecer la regulación bancaria, aumentar la confianza en el CBI, Centro Bancario Internacional, y combatir el lavado de dinero. Se le otorgan poderes de fiscalización, independencia económica y toma de decisiones. La superintendencia es autónoma con funciones como garantizar la solidez del sistema bancario, promover el desarrollo de la CBI, mantener la confianza pública, supervisar actividades nacionales e internacionales y sancionar violaciones al decreto ley 9. El organigrama incluye una junta directiva, el superintendente, secretaria general, direcciones y unidades. Se establecen 3 tipos de licencia bancaria: general, internacional y de representación. La autorización previa del ente supervisor extranjero es necesaria para bancos extranjeros. El decreto ley 9 otorga autonomía administrativa y financiera con presupuesto propio proveniente de tasas bancarias. Establece un sistema claro de facultades y poderes, eliminando restricciones en tasas de interés y encaje legal. La junta directiva y superintendente tienen roles específicos con términos fijos y causales de remoción. La legislación se basa en los principios de Basilea, siendo evaluada positivamente por organismos como el FMI, Fondo Monetario Internacional. La superintendencia se enfoca en supervisar riesgos bancarios y estructuras de capital y cumplimientos normativos, contribuyendo a la transparencia y solidez del sistema bancario panameño. Buenas noches, compañeras, profesor. Dando continuidad a nuestra exposición, el sistema bancario en Panamá, modernización de la banca, regulación prudencial. La regulación bancaria en Panamá está basada en reglas claras, confiables y transparentes, dirigidas a disminuir el riesgo al que están expuestos los depositantes. Con el ánimo de adecuar, el Centro Bancario Internacional se ha basado en la consolidación de bases sólidas y de credibilidad y profesionalismo. La superintendencia ha implementado un plan estratégico para enfrentar los desafíos, centrándose en la supervisión basada en riesgo, la actualización del marco regulatorio, el fortalecimiento de la competitividad y la gestión institucional. Todo esto basado en los estándares establecidos por el Convenio de Basilea II y III, creando grupos de trabajo para medir el impacto cuantitativo de los acuerdos. Leyes y reglamentaciones. La Ley 23 del 27 de abril del 2015, donde el Estado adopta medidas con esta ley para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República de Panamá, en la cual obedece a una serie de recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera, en la cual se establecieron las siguientes estructuras de regulación para las actividades financieras y no financieras: la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. De acuerdo a las leyes y regulaciones, se destaca la Ley 23, en la que se unifica la regulación de actividades financieras y no financieras. Además, se mencionan otras normativas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y el cumplimiento tributario internacional. En términos de legislación, pues también podemos mencionar la modificación que se le hizo al decreto de ley 9 en 1998, en la que fue un pilar fundamental. Esta modificación busca fortalecer la capacidad de supervisión y regulación de la superintendencia, ampliando la facultad sobre bancos, sociedades y actividades financieras de riesgo. Las organizaciones regentes del sistema bancario panameño, la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.
La UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en el Centro Nacional para la Recopilación y Análisis de Información Financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, en la que podemos hacer referencia a que estas organizaciones se desempeñan más que nada en los roles importantes de la aplicación de sanciones económicas y en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el sistema bancario panameño. Por lo que podemos decir que la modernización de la banca incluye avances tecnológicos como la implementación de una estructura informática de última tecnología que permite la recepción segura de la información detallada de los pagos. La superintendencia ha aumentado la transparencia mediante la divulgación periódica de la información financiera a través del sitio web. Continuando con la posición, sigue nuestra compañera. Buenas noches, continuando con la exposición. Me toca discernir sobre el Acuerdo de Basilea primero, segundo y tercero. ¿Qué es el Acuerdo de Basilea? Son el conjunto de recomendaciones y regulaciones bancarias para un mejor funcionamiento y control de este sector. Para mencionar los más relevantes están: principio número 15, proceso de gestión de riesgo. Los bancos deben contener políticas y procesos de gestión de riesgo para identificar, evaluar, vigilar, controlar y mitigar el riesgo operacional. Estas políticas y procesos han de proporcionales a las dimensiones y complejidad del banco en cuestión. Principio número 18. Activos dudosos, provisiones y reservas. Los bancos deben contener adecuadas políticas y procesos para una pronta identificación, gestión de los activos dudosos y para mantenimiento de suficientes provisiones y reservas. Principio número 29. Utilización abusiva de servicios financieros. Los bancos deben contar con políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de diligencia debida con la clientela. El Acuerdo de Basilea III es el que se implementa en el sistema bancario panameño. El objetivo es fortalecer la estabilidad financiera al aumentar la capitalización y la liquidez de los bancos. Las principales disposiciones son requisitos de capital más estrictos. Los bancos deben mantener un nivel de capital mínimo del 8% de sus activos ponderados por riesgos. Introducción de colchón de capital. Los bancos deben mantener colchón de capital adicional para hacer frente a eventos adversos. Estos colchones son del 2.5%. Requisitos de liquidez más estrictos. Los bancos deben mantener un nivel de liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La Superintendencia de Banco de Panamá ha implementado Basilea III en el sistema bancario panameño. Ha emitido una serie de resoluciones y circulares para adoptar la normativa bancaria panameña a las disposiciones de Basilea III. Ha contribuido a mejorar la solidez financiera de los bancos y reducir el riesgo de una crisis financiera. Los acuerdos de Basilea fueron la base para la creación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015. El oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, una de las exigencias de la Ley 23, que es que todas las entidades financieras, incluyendo las cooperativas, deben de mantener. El oficial de cumplimiento en el sistema bancario panameño es un empleado que debe de tener la autoridad, jerarquía e independencia necesaria para implementar y administrar el programa de cumplimiento, así como ejecutar medidas correctivas. Es el encargado de aplicar adecuadamente la política de conozca a su cliente y de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento. Representa un papel crucial para garantizar la transparencia y la integridad en el sistema bancario panameño. Su labor se encarga de prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones y leyes aplicables. Posee suficiente autonomía para reportar cualquier anomalía que se dé a los organismos encargados.
la Superintendencia de Banco y el IPACOP deben mantener toda la información necesaria del oficial de cumplimiento como parte de los requisitos para ocupar dicho puesto. Deben cumplir con una serie de disposiciones. La Asociación Bancaria Panameña. La Asociación Bancaria de Panamá es una organización sin fines de lucro que representa a los bancos y entidades financieras que operan en Panamá. Su principal función es representar y defender los intereses de la actividad bancaria en el país, así como velar por su prosperidad. Para cumplir con este objetivo realiza las siguientes actividades: representación ante las autoridades gubernamentales y organismos internacionales. Representa a los bancos ante las autoridades panameñas como la Superintendencia de Banco, así como los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Monetario Internacional. Sus actividades contribuyen a promover un sector bancario sólido y eficiente que es clave para el desarrollo económico del país. En concreto, las funciones se pueden clasificar en tres áreas principales: representación y defensa de intereses. Representa a los bancos ante las autoridades gubernamentales y organismos internacionales con el objetivo de defender sus intereses. Promoción de actividad bancaria. Trabaja para promover la actividad bancaria en Panamá a través de la realización de eventos y la difusión de información sobre los servicios financieros. Apoyo a la educación financiera. Promueve la educación financiera en Panamá a través de programas educativos dirigidos a la población en general. Muchísimas gracias. Ahora, para la conclusión, tenemos al compañero Jean. Como ya han podido escuchar, el sistema financiero y bancario de Panamá es muy complejo, con múltiples regulaciones, con leyes, con doctrinas, con principios. Todo este conjunto de normas ha hecho que sea estable, que sea totalmente viable el funcionamiento de nuestra banca nacional e internacional, e inclusive los bancos de representación. En esta oportunidad, gracias a la última explicación de la compañera Rosa, donde entendemos la fiscalización del sistema, vamos a entrar a discernir ahora sobre qué impactos tiene realmente el sistema bancario nacional en toda la economía de nuestra república. Y la primera diapositiva que podemos demostrar aquí infiere el conjunto de bancos que hoy por hoy, a septiembre 2023, tenemos en la República. Son 65 bancos que operan, dentro de ellos 2 bancos oficiales, 27 bancos extranjeros, 13 bancos privados de capital panameño, lo cual totalizan acá en su conjunto 42 bancos del sistema bancario nacional. Tenemos 13 bancos de licencia internacional y 10 bancos con licencia de representación, lo cual totaliza a septiembre de 2023 65 bancos en el Centro Bancario Internacional. Para que tengamos una idea, nuestros vecinos en Colombia tienen alrededor de 30 bancos. Entonces aquí vemos el impacto real de la banca nacional para la región. En el tema de rentabilidad y estadísticas financieras podemos mencionar en la diapositiva que el banco con mayor capital de los 65 registrados en nuestro país es el Banco General, y ustedes pueden ver la cuantía de los activos que tienen vigente a junio del 23, seguidamente el Banco Nacional, y así listamos los 25 capitales más altos de la banca global de los 65 registrados a la fecha, entendiendo que un sector importante están en la banca privada nacional. Por parte de lo que realmente representa el sistema financiero en la economía nacional, hicimos un comparativo del cierre del último trimestre del año 22 con los 2 primeros trimestres del año 23, y el total de activos realmente tiene un incremento de alrededor del 3% entre el trimestre final
del año 22 con los trimestres, primer y segundo trimestre del año 23. Actualmente ustedes pueden ver ahí 142 mil millones de dólares es los totales de activos en la banca del sistema bancario internacional de nuestra república. Y aunque diera la impresión, algunos pensarán que la banca está influenciada por el capital extranjero, pues no, existe un 2/3 del impacto es local y 1/3 del impacto extranjero. Quiere decir que la solidez del sistema bancario nacional es fuerte y representa la mayor relevancia del sistema bancario internacional. ¿Cuántos trabajadores tiene la banca o el centro bancario nacional que impactan directamente en la economía, en la empleomanía? Alrededor de 26.000 trabajadores. Pero lo curioso acá es que en el año 2022, cerrando el trimestre, teníamos 25.500. Ha habido un aumento dentro del rubro de la empleomanía de los trabajadores en el año 23, en el último trimestre reportado, con 25.928 trabajadores. Aunque hace poco le dije que son 65 bancos activos, para el cierre del trimestre, del segundo trimestre, teníamos 68 registrados. Pero haciendo las consultas con la superintendencia, no es que se hayan ido los 3 bancos que hacen falta, sino que se han estado fusionando. Esa es la nueva modalidad. Se fusionan bancos para mejorar el rendimiento de sus operaciones. Desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, acá con datos de la Contraloría General de la República podemos decir que para el cierre del año 2020 el Producto Interno Bruto de ese año se dividió de esta manera. Ustedes pueden ver qué rubro económico impacta directamente el PIB de ese año. Ejemplo, la construcción el 16.6%, el transporte 14.5%. Acá hay una gran relevancia de la Autoridad del Canal de Panamá. Y la intermediación financiera representa el 7.2% del Producto Interno Bruto. Es un número importante y en la última década se ha mantenido este rubro alrededor del 7 al 9% del Producto Interno Bruto. Para el año 2020 estuvo en 7.2, como se puede ver. Y ustedes pueden ver la gráfica, muestra qué parte de la economía impacta directamente en qué porcentaje al producto. El 7.2% es un número importante. Quiere decir que el centro financiero de nuestro país, de nuestra república, realmente interviene en los resultados económicos o macroeconómicos de nuestro querido Panamá. Y aquí vemos la importancia del centro financiero entonces todo este conjunto de información, las normas, las regulaciones, su historia, el impacto económico realmente es un tema que teníamos que transmitir y es una información valiosa para cada uno de nosotros, miembro de esta carrera. Gracias a ustedes por la oportunidad. Si tienen preguntas, estamos a las órdenes y espero que haya sido de su completo agrado. Buenas tardes y hasta luego.